Hola, muy buenas noches. Estamos aquí para dar inicio a este su programa Entre Mujeres y un Clavel. Una vez más le agradecemos la sintonía y de acompañarnos a este programa. Vamos a darle la bienvenida a nuestras compañeras colaboradoras de Entre Mujeres y un Clavel, Rachel Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y Xiomara Peña desde la ciudad de Barcelona, España. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, chicas. ¿Qué tal? Cuéntanos. Rachel, ¿cómo va Nueva York? Buenas tardes, buenas noches a aquellos que nos están mirando desde Europa y otras partes del continente. Me siento muy feliz una vez más, chicas, de poder estar aquí con ustedes. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes en Nueva York y en América. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy, que tenemos dos invitados súper interesantes. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la superación e integración social. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos integrarnos cuando emigramos a una sociedad, las oportunidades que tenemos para crecer, para estudiar, para trabajar, cuáles organizaciones pueden ayudarnos y informaciones que pueden ser relevantes para este proceso que estamos viviendo cuando emigramos. Para esto nos va a acompañar la señora Licinia Tomás Russo de Piño y Almeida, quien es una mujer ejemplar dominicana, tiene 40 años residiendo en la ciudad de Portugal, con una trayectoria personal y profesional digna de admirar. Es un ejemplo para nosotros como mujeres seguir, porque ha sido empoderada y en base a su historia, que más adelante vamos a conocer, nos va a enseñar cómo fue su proceso para ella ser hoy quien ella es y de qué manera ella se empoderó desde sus inicios, ¿no?, en la vida. Ella tiene 50 años y está casada con un portugués, o sea que también, como vimos en el programa anterior, ha superado lo que es el matrimonio multicultural, ¿no?, de una persona dominicana con un extranjero. Es una profesional, es madre, es abuela y aparte de todo, y como conglomerar todo, es esposa. Tenemos también como invitado a Efres Moquete, quien es un dominicano del sur de la República Dominicana, de la provincia de Independencia. Es de Duvergé, es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamaima. Es ingeniero de sistema. Él se graduó con honores en la universidad y esto le permitió concursar a una beca de la UNESCO para hacer un máster en tecnología avanzada y sistema de inteligencia en la Universidad Politécnica de Madrid. Lo que llamamos hoy sería inteligencia artificial. Él vive en la ciudad de Madrid desde el año 1992 y actualmente es responsable de tecnologías avanzadas para la empresa Vodafone de España, donde lleva más de 20 años formando parte de este equipo. Bienvenidos y muy buenas noches, Efres y doña Licinia. Hola, buenas. Le doy paso si quiere a la señora para que se presente primero. Doña Licinia, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, aquí muy contenta de estar con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia de vida. Muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo para compartir y para ayudarnos como comunidad a visualizar otra cara, ¿no?, de lo que es ser dominicano, de lo que nosotros como dominicanos podemos conseguir y podemos hacer realidad nuestros sueños cuando emigramos. Efres, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor colaborar, sobre todo en un programa de esta característica, rodeado con muchas flores. A lo mejor yo soy el clavel. Sí, esta noche te toca hacer el clavel. Me toca hacer el clavel. Y desde luego que por haberme dado esta oportunidad de compartir las experiencias por las que he pasado, y creo que me quedaría satisfecho si puedo lograr transmitir algunos detalles simplemente que puedan ayudar a nuestros paisanos que vengan detrás a conseguir sus objetivos, que de eso se trata. Sí, exactamente. Les recordamos a las personas que están en vivo que pueden visualizar y darle like al vídeo que se va a pasar y se está transmitiendo directamente en vivo por YouTube. Estamos en la página de Acúcar FM también en Facebook y nos pueden acompañar Entre Mujeres y un Clavel en Instagram. Bueno, vamos a dar inicio al programa y vamos a hablar sobre doña Licinia, que tiene cosas muy interesantes que contarnos, porque
como doña Licenia atravesó varios procesos a nivel político, social, cambios en el mundo, ¿no? En base a su trayectoria desde que fue pequeña hasta la fecha. Tiene mucho que contarnos y es en base a su educación básica. Doña Licenia estudió en el Instituto para Señorita Salomé Ureña. Para las personas que nos acompañan, el Instituto para Señorita Salomé Ureña es la primera escuela que se formó en la ciudad de Santo Domingo en el 1881. En sus inicios fue nombrado solo como Instituto para Señorita y fue creado por la señora Salomé Ureña de Enríquez y se creó inspirado en las ideas de Eugenio María de Hostos. Este instituto tuvo como la iniciativa, ¿no? Desde aquella época, desde el 1881, de formar a las mujeres y empoderar a las mujeres para que fueran maestras para otras personas en la institución. Doña Licenia, ¿quiere compartir con nosotros más sobre lo que fue para usted la experiencia de estudiar en este instituto para señorita Salomé Ureña? Sí, como no, primero, bueno, qué bueno que ya tú diste una explicación de lo que era y espero que sea todavía el Instituto de Señoritas Salomé Ureña. Las ideas que inspiraron a Salomé Ureña para la formación de esta escuela eran las ideas de Hostos, que decía que su objetivo era formar razones y conciencias sanas. O sea que la educación debe estar acompañada de la moral. Para Hostos, conocer si un individuo había llegado a la plenitud de su desarrollo, era necesario ver su vida, su comportamiento. Y esa idea estaba tan en la base de nuestra escuela, donde me eduqué, que era casi a diario repetido el discurso. El uniforme se respeta. Cuando usted tiene el uniforme del Instituto Salomé Ureña y sale a la calle, debe ser un ejemplo para la sociedad. No se admitía que una alumna uniformada tuviera un pleito con una colega en la calle, hiciera un desorden, que fuera el grupo de las estudiantes de Salomé Ureña haciendo desorden. Si eso llegaba a los oídos de nuestras inspectoras, porque teníamos las inspectoras, era seguido, bueno, motivo de reunión en el auditorium y el discurso habitual, el respeto al uniforme. Usted sale de la escuela, va directo a su casa y se quita el uniforme, porque no se admite que un uniforme de la Salomé Ureña ande por la calle haciendo discursos. Con esos valores fuimos educados, ¿no? Sí, sí, muy interesante y muy sí, diferente a lo que vemos hoy en día, bastante. sí, sí. Bueno, otra etapa que pasé y que recuerdo muy bien cuando estaba en la Salomé Ureña fue cuando mataron a Trujillo. Yo estaba en el último año del bachillerato y recuerdo lo que fue esa ocasión, el pánico creado cuando acabando de llegar, estando todos ya sentados en nuestros pupitres, vino la noticia a secreto, mataron a Trujillo. El pánico general entre profesores, alumnos, todo el mundo aglomerado en la puerta queriendo salir. Y fuera en la calle, todos los padres y familiares queriendo llevarse a sus hijos. Cada uno decía, me llevo a esta es la mía, todo el mundo temblando. Mi suerte
que la madre de una de mis colegas, que era vecina y amiga, fue a buscar a su hija y me señaló y dijo, me llevo esa también. Hasta hoy agradezco ese gesto, porque realmente vivimos un momento de gran pánico. Sí. Al día siguiente tuvimos que ir con uniforme todos a llorar a la verja del Palacio Nacional. Son cosas que quedan en la memoria de en esa época, una joven que no había visto nada lo que era el mundo político. Y bueno, no sé qué más quieren saber. No, sabemos que del Instituto para Señorita Salomé Ureña se formaron las primeras 4 maestras de la República Dominicana, que fue en el año 1887, y en base a ello también cuando los ideales de Salomé se vieron plasmados, fue de gran satisfacción para la sociedad, porque podemos ver que nuestra sociedad, la República Dominicana, desde el año 1887 tenía un ideal con la mujer, de empoderar a la mujer para que la mujer fuese un ente en la sociedad que aportara, y en este caso que aportara conocimiento. O sea, es digno de orgullo para nosotros como dominicanos saber que desde aquella época ya había una visión de lo que sería el desarrollo de una sociedad en base al conocimiento. Y qué bueno que esa poetisa nuestra, alguien muy reconocido y digna de admiración por todos los dominicanos, en aquel tiempo, en el 1887, tuvo aquel valor, ¿no? Y aquella idea de crear ese instituto. Y en base a ello, pues la sociedad cambió mucho, porque eso impulsó a los cambios sociales del país. Y atravesar usted por aquella educación y tener y percibir los valores que se inculcaron dentro del Instituto para Señorita Salomé Ureña es algo también que le generó, me imagino, muchísimos beneficios en cuanto a su educación superior y a su formación como persona. Claro, ya que, como digo, esa formación era basada en la razón y la moral. Razonamiento y conciencia sana era el lema de nuestro instituto. Muy bien, muchas gracias, doña Licinia. Efres, en cuanto a ti, cuéntanos cómo fue tu proceso. Es como radical. Tú pasaste de la provincia Independencia a donde fue la primera ciudad de Santo Domingo, que era Santiago, porque en un tiempo Santiago fue la capital de la República Dominicana. ¿Cómo fue para ti? Emigraste. Tu primera emigración fue del norte al sur. Digo, del sur al norte, perdón. Del sur al norte. Así mismo fue, Jennifer. Pues la verdad, para poder contar un poco en resumen y cronológicamente esa trayectoria, bueno, para poner en contexto más o menos mi vida, pues yo vengo de una familia humilde, modesta, del pueblo de Duvergé, donde mis padres pues se dedicaban, mi madre fue profesora toda la vida y mi padre trabajó en la justicia y yo estudié con presión, la verdad, porque tenía una presión natural que venía de familia, de ser el mejor, de ser buen estudiante, y a pesar de esa presión fui un niño súper feliz porque en el ambiente en aquel entonces casi todos éramos felices. Yo no recuerdo a nadie que no sea así. Y fue una presión, la verdad, porque yo estudiaba de manera obsesionada, porque quería formarme, quería prepararme, y eso se me inculcó en mi meta, en mi mentalidad de llegar a conseguir mayor objetivo, ¿no? Y lo que puedo decir es que en Duvergé estudié de manera forzosa, con esa presión, pero siempre feliz. ¿Qué ocurre? Que mi sueño siempre fue llegar lo más lejos posible, porque así mis padres me lo inculcaron. Me decían, tú llegarás hasta donde tú quieras llegar. Y lo que sí he notado y puedo decir a estas alturas es que las metas se van consiguiendo y eso te va dando un respaldo y una seguridad y de ver que las posibilidades de conseguir las cosas son cada vez más fáciles y no parece tan difícil como se puede uno imaginar en Duvergé, salir de Duvergé, graduarte en la escuela primaria, pasar a secundaria, que es la primera etapa,
con esas ganas de seguir adelante, pasar de secundaria a la universidad, como dices, salir de Duvergé hacia Santiago, pues yo lo recuerdo con una alegría enorme, pero con una sensación de miedo, ¿no? ¿Qué será la universidad? Llegar a Santiago, aunque yo Santiago ya lo conocía, porque tengo una querida tía viviendo allí, mis primos y todo, pero ya desde pequeño yo me obsesioné de que quería ir a Santiago a estudiar. Y eso me generó esa sensación de trabajo y de orgullo para llegar hasta allí. Cuando yo llegué a Santiago, a la universidad, recuerdo como el primer día esa situación de llegar a la universidad por primera vez, verla y decir, pues podré dar la talla aquí. Claro, ya había superado la primera etapa de la escuela gratamente, y ahí incluso algunos compañeros me decían, bueno, no te creas que la universidad va a ser igual, allí vas a tener que trabajar fuerte para poder conseguirlo, con lo cual te meten el miedo en el cuerpo, ¿no? Como siempre suele pasar. Pero luego después te vas dando cuenta con el primer curso, el segundo curso, el tercer curso, que las cosas se consiguen si trabajas. Entonces, evidentemente, te va dando una cierta seguridad, ¿ok? Entonces, fue el primer paso que si lo supera con creces, si consigues los objetivos, te da una seguridad que tú puedes ir utilizando esa seguridad para ir escalando peldaños, ¿no? En el objetivo. Y la verdad que mi etapa en la universidad fue grandiosa. Tengo grandes compañeros que mantenemos la comunicación constante porque tenemos un chat común, y ahora con el mundo de las tecnologías y los grupos WhatsApp donde nos comunicamos todos, a lo mejor hay algunos conectados ahora que los invité, y fue una etapa bastante fabulosa. Tengo grandes compañeros y también fue conseguida con creces porque conseguí mi objetivo, que era graduarme con honores en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de ingeniero de sistemas y informática. Esa es la primera etapa. Vale, muy bien. Muchas gracias por compartir. En el caso de doña Licinia, sabemos que usted vino a estudiar a Europa, ¿no? Hizo allí su licenciatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también era algo que usted había deseado hacer. Sí, esa fue la etapa siguiente a salvadoreña, ir a la universidad. Solo que fue una época muy convulsiva. Como yo dije, habían matado a Trujillo en el último año. Así es que la época universitaria fue una época de muchas convulsiones. Las luchas universitarias por la autonomía y el fuero. Era muy frecuente que la universidad estuviera cercada por la policía, que no dejaba salir los estudiantes que haciendo manifestaciones querían salir hacia la ciudad en sus manifestaciones. No. Dentro de la universidad apenas no quería que el pueblo participara en las manifestaciones de reivindicación política que hacían los estudiantes. Así es que yo asistí a esa época de que no se podía salir de la universidad, bastonadas sin cesar a los estudiantes, ver esos espectáculos, muchas veces las balas perdidas querían estudiantes, y realmente puedo decir que esa fue una situación difícil. Pero siempre con mi meta de, como dice Efres, ser buena alumna, eso nunca me impidió seguir mi camino hacia la meta. Y poco a poco, también, conquista tras conquista, se fueron, la situación en la universidad se fue calmando. Claro que conseguí hacer mis estudios con notas, buenas notas que me permitieron al final obtener una beca del gobierno francés para irme a estudiar a Francia. Y así fue que yo llegué a la Universidad de Niza, en el sur de Francia. Una universidad con una vertiente internacional.
Ahí llegamos, llegué en situación privilegiada, por tanto yo no pasé en fin, los caminos difíciles de la migración, porque yo llegué al aeropuerto donde ya me estaba esperando un funcionario encargado de recibir los estudiantes becarios, que me lleva a la oficina respectiva, me entregan mi primer salario, mi primera beca, me llevan a la residencia universitaria, me reciben con simpatía, me entregan la llave y ya. Y ahora yo soy la dueña de mi vida. Es una sensación, en fin, Sentimientos increíble. encontrados. Sí, estoy ahí, no tengo que rendir cuenta a nadie, no tengo que pedir permiso a nadie. ¿En qué año Como fue eso, doña diría, Lucina? Y perdone. yo llegué en 1968 a la universidad. Una ¿Y mujer qué edad usted Y dominicana. como tenía? ¿Qué diría edad mi usted tenía en ese entonces? 23 años. Por eso no le hagan caso a Jennifer cuando dijo que yo tenía 50 años. 50 años de casada, no de edad. Por eso quise preguntar exactamente a qué edad fue que usted llegó a Yo España. puse seguir una nota, Jennifer, que ella no vio 50 Ya. años de casada, no de edad. Yo llegué en el 68, fueron los años famosos del movimiento estudiantil en Francia, de mayo del 68, de muchas conquistas de los estudiantes en ese año. Y por eso mi llegada a Francia fue retrasada. En vez de llegar en junio, para tener tiempo para hacer un curso de francés, llegamos en septiembre porque las universidades estaban cerradas. En todo caso, desde que yo entré a estudiar Derecho en la UAS, el mismo día me inscribí en la Alianza Francesa. Por tanto, ya yo llegué con un conocimiento de la lengua francesa. Es interesante eso, doña Licinia, que comparte esa parte, porque estamos viendo que desde aquí, o sea, para nosotros y la nueva sociedad y para los cambios, ¿no?, que hemos vivido a nivel mundial, que en aquella época la República Dominicana tenía conocimientos y tenía personas ya capacitadas para que la sociedad se educara. O sea, es interesante que usted comparte esa parte porque muchas personas a veces justifican yo no tuve oportunidades, pero usted era una persona dominicana como cualquier otra y tuvo acceso a la misma educación que se le brindó a todos. Y es bueno saberlo porque usted dice que en aquel tiempo ya estaba estudiando francés en la Alianza Francesa. Estamos hablando del año 1968, ¿no? No, 68 no. Llegué a Francia. Yo entré a la universidad en el 62 y hice la carrera de 5 años, por tanto acabé en el 67 y en el 68 me fui a Francia. Así que del 62 al 67 yo estuve en la Alianza Francesa. Es muy, muy agradable escuchar esa parte de nuestro país, de nuestra sociedad, que pudiéramos tener y podemos tener una educación competitiva en el mercado internacional, porque vemos como usted y EFRES, los dos en épocas diferentes, han obtenido una beca para estudiar en universidades de Europa y han cursado satisfactoriamente y han tenido resultados muy positivos en cuanto a la educación que recibieron en la República Dominicana como base para obtener los estudios ya más a nivel de especialización. O sea, es bueno que reconozcamos el valor que tiene nuestra educación básica y cómo ustedes lo aprovecharon a tal magnitud que ambos han recorrido otro continente, ¿no? Y en otro continente, con un nivel de educación de primer mundo, como se les suele llamar, ustedes han tenido resultados que son dignos de admirar y que deberíamos de imitar todos. Pues sí, mira, Jennifer, eso que estás diciendo es muy importante. Y eso lo vamos viendo
incluso con el paso del tiempo, y desgraciadamente no lo llevamos de manera proactiva. Eso me pasó a mí incluso desde mi paso de la escuela y la secundaria de Duvergé a Santiago. Cuando yo llegué a Santiago, a la universidad, yo pues llegué con cierto, estuve afligido porque no sabía realmente si iba a dar la talla. Ya me cuestionaba yo mismo, pero ya por el hecho de salir de Duvergé e ir a Santiago era un hito importante porque allí iba a estar relacionándome con alumnos del resto del país, donde sabía que mi posición en Duvergé y podía ser desfavorable porque creía que la escuela de donde yo venía me había preparado por debajo de las calidades que podía exigir la universidad con respecto al resto de mis compañeros, ¿no? Comparado con compañeros de otras provincias donde podía ser mucho más avanzado, yo venía de un pueblecito del sur de Duvergé creyendo de que, oye, pues estaré suficientemente preparado, pero como tuvo unos padres que siempre nos inculcaron de que el esfuerzo se tiene que notar y además delante de mí hubo unos cuantos ejemplos de vecinos y amigos del pueblo que habían ido a la universidad y estaban triunfando, eso también daba una cierta sensación de seguridad, ¿no? Y eso que dices es muy importante. Cuando llegas a la universidad en Santiago y empiezas a trabajar y te das cuenta que mucho del conocimiento que exigen tú estás sobrado y ves que además lo entiende perfectamente, te llenas de ira y de seguridad. Dices, pero si es que lo entiendo todo, estoy al nivel de todos. Y cuando llegan las primeras pruebas que ves que tus notas son de las 5 top, de las mejores 5, dices, oh, es que yo estoy formado. Es una plenitud que sientes diciendo, esa seguridad la debo de tener. Y eso fue proyectado en toda mi vida, yo lo puedo decir concretamente. En Santo Domingo nos forman muy bien. Cuando eres un buen estudiante y trabajas, las escuelas te forman bien, por lo menos en mis tiempos, ¿no? Te forman bien en la escuela primaria, te forman bien en la escuela secundaria. Yo puedo contar con orgullo de la escuela de donde vengo de Duvergé, que incluso hubo un evento no hace mucho donde premiamos históricamente a todos los profesores la promoción del año 85, 86, 87, que nos graduamos de bachiller allí. Le dimos un reconocimiento al profesorado porque esa promoción salimos un alto número de profesionales que estamos repartidos por toda la ciudad, por todo el país, por todo el mundo. Entonces, eso que dices es muy importante de saber que sí, que nos formamos bien, porque con el paso del tiempo lo vas viendo y lo vas comprobando. Luego después seguiré contando más adelante para no robar mucho tiempo que esa misma experiencia también lo he vivido al paso de la universidad cuando me vine a Europa, que también vine con esa sensación de dudas, ¿no? Reviviste el momento, ¿no? Fue una segunda inmigración y se revive el momento de inseguridad. Nos habla Lucía Castillo. ¿Con qué edad terminó el bachillerato? ¿Llegó a estudiar en alguna universidad en República Dominicana? Lucía, esto sería para ambos, ¿no? Bueno, les recordamos a nuestros televidentes que se acaban de conectar que estamos hablando sobre el tema de superación e integración social. Estamos desde la plataforma de Acúcar FM y pueden ver el video en YouTube, también después la grabación por si quieren compartir con alguien más. Y bueno, nos pueden seguir en Instagram @ entre mujeres y un clavel y pueden compartir todas las informaciones que nosotros transmitimos. Los demás videos, como ya saben, están directamente en la plataforma de Acúcar FM, en Facebook y también directamente en la página web. Continuamos aquí con la pregunta que nos hacía Lucía. ¿A qué edad terminaron la escuela secundaria? Bueno, vamos a hacerla a ambos. Sí. ¿Con qué edad terminó el bachillerato? ¿Llegó a estudiar en alguna universidad en República Dominicana? Eso me imagino que sería para doña Licinia porque ya Efres lo ha aclarado. Sí, yo el bachillerato en la salvadoreña. Salí con 17 años, o sea, después entré más 5 en la universidad, a la UAS, donde me gradué de doctor en Derecho. En la época, el título que equivale hoy a la licenciatura era de doctor. Los abogados antiguos eran los licenciados. Después varió, no sé por qué razón, y pasó la universidad a graduar doctores sin haber hecho un doctorado, sino que la pasó a tener
y nos graduábamos con el título. Por tanto, yo soy doctor en Derecho de la UAS, pero sin haber hecho doctorado. El doctorado es en Francia, ¿no? Por tanto, hay que calcular, yo soy tan vieja que ya no me recuerdo las edades. Ni tanto. 18, Ni tanto. entré con 23, llegué con 23 a Francia a hacer el doctorado. O sea, yo quiero hacer una pregunta para ambos. Bueno, principalmente a doña Liciña siendo mujer. Sí, Por ejemplo, sí. usted siendo tan joven, emigrando desde fuera, yo sé que en aquellos tiempos, porque también a mi mamá le pasó, que se usaba mucho que cuando alguien era de una provincia, siempre los padres, por cuestión de superación, lo enviaban o de un familiar o lo enviaban a otro pueblo a estudiar, como fue el caso de ambos. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, que veo que sus padres, a pesar de quizás tener limitaciones financieras en aquel entonces, que me imagino que fue así, también ustedes tuvieron unos padres que también los impulsaron a llegar mucho a donde están, porque el hecho de no quitarles, de no cortarle las alas para ustedes poder llegar hacia donde están hoy en día, también ellos fueron una base muy importante para hacerlo. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, aún siendo quizás tan joven, eh, yo no tuve esa suerte, porque yo siempre quise, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo siempre quise hacer un intercambio cultural en Estados Unidos, que era donde más yo conocía, pero a mí mi papá nunca me dejaron ir, y ustedes sí, eso es injusto. No, Rachel, yo te voy a contar la verdad. Yo tengo una larga historia en ese sentido. O sea, los Yo, papás de ustedes eran open, que lo dejaron salir. no, Mi no. papá nunca me dejó Sí, no, salir. no, fíjate, No déjame fue tan decir. fácil, no fue tan lindo como se ve. No. ¿Cómo Mira, usted pidió ese permiso yo, de decirle, mira papi, yo yo me voy para estudié, España, No, para Francia, fíjate, para déjame Francia? contártelo de un principio. Yo, desde que entré a la universidad a estudiar Derecho, con gran regocijo de mi padre, porque él era abogado, yo dije, yo voy a estudiar Derecho y a seguir un doctorado en Francia. Y mi padre me hizo creer que sí, porque él tenía condiciones financieras para eso. Y me hizo creer que sí. Y yo hice toda mi carrera de Derecho con la ilusión y con el entusiasmo de que iba a estudiar, a hacer un doctorado. En esa época mi padre decía, no, va a Bélgica, a la universidad, una universidad católica en Bélgica que tenía mucho renombre. Y yo hice todo mi trayecto con esa idea. Y cuando yo me gradué, hasta me gradué en una época antes de la graduación oficial en la UAS, porque iba a ir a estudiar para la Universidad de Lovaina. Mi padre me llamó y me dijo, mira, sabes, yo pensé que una mujer sola, ir para afuera, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Yo quiero que mis hijas salgan de su casa casada, como tus primas, usted va a ir sola, ¿quién va a velar por ti? Todo ese discurso que tú conoces, porque a ti no te Claro. dejaron. Y yo dije, Ajá. sí, mira, yo me fui a casa porque yo no vivía con mi padre, yo soy hija de padres divorciados. Yo me fui a casa y lloré, una gran desilusión. Y ahí mismo tomé una decisión. Bueno, yo voy a pedir una nota, yo voy a pedir una beca, yo me voy a candidatar a una beca del gobierno francés porque tenía notas El suficientes. promedio, correcto. Exacto. Y sin decir nada a mi padre, me candidaté, hice todo, me candidaté y solo el día que fue aceptada mi candidatura, yo fui a mi padre y le dije, mira, yo concurrí para una beca y gané.
Así es que yo voy a hacer un doctorado. De esta vez no será a Bélgica, será a Francia. Y ya, mi padre ahí se quedó, bueno, Frío. no tenía más nada que hacer. No tenía otra opción que Y decirle que sí. entonces él me dijo, realmente yo ahora comprendo que para ti esto es importante y está bien. Entonces no puedo ponerme, ¿no? Así que él lo que hizo fue lo que yo le pedí, porque mi beca no incluía el pasaje, pagarme el pasaje para yo ir a Francia. Y cuando Y su así padre, fue. por ejemplo, cuando su padre, no sé si tuvo la oportunidad de cuando ya usted, yo sé que para toda persona que emigra son momentos difíciles, otra cultura, otro idioma, Sí, 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 pero sí. su papá tuvo la oportunidad de ver sus logros, ¿o no? Así, claro, claro. Yo regresé graduada, yo fui profesora en la universidad, mi padre vio eso todo. Yo allá fui profesora en la UNFO, en Santo Domingo. Después de haber llegado, mi padre asistió a eso todo. Pero yo digo hoy en día que yo, y ya en Francia, yo entendí que fue una suerte, fue mucho mejor haberme ido con una beca del gobierno francés, de que haber ido con dinero que mi padre me enviaba. Porque la diferencia es que yo era una alumna de excepción, porque era la época todavía del general de Gaulle. Yo no sé si ustedes saben en la historia lo que fue eso en Francia. Y era una política de prestigio. Por tanto, él entendía que traer estudiantes de todo el mundo y del tercer mundo a Francia era una política para, bueno, que daba testimonio de la grandeza de Francia. Pero él decía también económica, porque el que viene aquí a estudiar y regresa, sobre todo asuntos técnicos, claro que va a usar los productos con que estudió, va a usar la técnica que aprendió. Él encontraba que todo eso ayudaba a la expansión de Francia. Entonces yo llegué, el estudiante que llega con una beca en Francia es considerado un invitado del gobierno francés y yo tenía todo resuelto, ¿no? Cualquier cosa que pasara, había una institución especial para que trataba de los estudiantes y nos resolvían el mínimo problema. Eso yo no iba a tener si fuera con dinero de mi casa, No. porque yo veía a mis compañeras que no tenían beca, cómo era, y si se atrasó, y si no recibió, o en fin, era diferente. Yo no era el dinero de pagar la propina, era el atendimiento y el cuidado que tenían con nosotros, que era el celo de los estudiantes franceses, que decían los extranjeros valen más que nosotros franceses. Pero es para decir que yo pasé por eso que tú pasaste, solo que lo Yo vencí creo, sí. porque soy testaruda. Ese era mi Eso miedo. fue lo que me faltó a mí. Eso, yo creo que eso fue lo que me faltó, la decisión. Sí, Sí, pero yo creo Efraín, que en su caso, ¿qué fue lo que pasó? sí, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Yo creo que sí, contando la, pues comprende muy bien de lo que yo estoy hablando. sí, sí, yo lo comprendo, porque incluso, bueno, yo igual, yo estudié yo estoy becado toda la vida, es decir, yo puedo decir que la vida me ha dado muchas oportunidades. Lo que pasa es que hay que ganarse esas oportunidades, Hay que evidentemente, ganar. porque hay que trabajarlas, ¿no? Yo cuando estudié en mi pueblo y me fui a Santiago, yo me fui con el programa de crédito educativo. Los créditos educativos, no sé si existen todavía, pero es una Sí, especie todavía de beca existe. que lo que hacen es financiarte la carrera y tú la pagas cuando te gradúas, ¿no? Sí, todavía Sí, existe. sí, Eso, todavía existe. sí, eso evidentemente hay que aplicar para ello, porque son para estudiantes de pocos recursos que a la vez tengan buenas notas y buenas capacidades para el estudio, ¿no? Pero eso también te da un plus de presión, porque hay que mantener un mínimo de notas Un para tú averaje. mantener eso, para tú mantener esa media. Eso te genera a ti una especie de estrés inteligente, lo que se llama un estrés inteligente, que ayuda a mantenerte siempre a la vanguardia
de los resultados. Tienes que estar al nivel de las exigencias y no te relajas, ¿no? Eso a veces pasa con muchos estudiantes que hoy en día no tienen esa presión y van un poco más relajados y no les importa suspender o quemarse, como se dice en Santo Domingo, alguna asignatura, ¿no? Yo bajar una décima, una nota, para mí era una mortificación enorme porque me asustaba de que me podían quitar esa oportunidad, ¿no? Entonces, esa sensación ya yo la viví en la propia universidad durante los 5 años de carrera, además estudiando una carrera que era casi completamente nueva. Éramos la segunda promoción en el año de mi carrera de ingeniería de sistemas, que todavía recuerdo aquella vez que le comento a mis padres qué era lo que yo iba a estudiar en Santiago, ¿no? Bueno, los resultados en Duvergé fabulosos, te vas a Santiago a estudiar, ¿y qué es lo que vas a estudiar? Pues yo voy a estudiar ingeniería de informática y Y su papá no le computación. dijo, ¿y qué es eso? ¿Qué es ¿Y qué es eso? eso? Eso Porque mismo, en ese entonces, considerando, perdón, ajá, correcto. en ese entonces, cuando usted le mencionó que usted quería estudiar eso, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, porque yo recuerdo que cuando a mí me dieron mi primera computadora, yo tenía 18 años y eso era un lujo. El que tenía, bueno, yo duré como 3 años para que mi papá me la pudiera comprar, pero eso era un lujo. Imagínate en aquellos tiempos suyos, cuando usted le dijo a su papá que usted quería estudiar sistema y usted me imagino que no tenía computadora, ni siquiera tenía un celular o algo así, no había tanta tecnología. Entonces, ¿qué le dijo? Mijo, tú estás perdiendo tu tiempo en eso o algo así. Completamente anecdótico, es para reírse. Porque, y considerando que mis padres tienen un nivel cultural y tenían en aquel entonces un nivel cultural por encima de la media, ¿no? Y entendían cualquier cosa, evidentemente fue un shock, porque claro, ellos esperaban que yo estudiase una carrera tradicional de toda la vida, medicina, algún tipo de Ingeniería. ingeniería normal, derecho, cosas de esas. Yo desde mis inicios me di cuenta que me atraía la tecnología, ¿no? Porque todos me preguntan aquí, ¿cómo es posible que en tu tiempo estudiaste esto y llegaste a Europa y sigues trabajando en este tipo de cosas? Yo creo que por vocación, ¿no? A veces nos metimos en esas carreras por vocación, porque realmente indicios no tenía. ¿Con qué ponía? No tenía oportunidades. En aquel entonces en Duvergé yo lo que ponía era trabajar y me ponía a jugar con los juguetes que me traían y a veces lo que hacía era desarmarlo para ver lo que tiene dentro, ¿no? En lugar de jugar con ello. Yo veía esa atracción que yo tenía con las nuevas tecnologías. En lugar de ponerme a leer cómics o lo que sea, yo me ponía a leer los artículos en el periódico que hablaban de la conquista lunar, que en aquel entonces todavía estaba reciente y se cuestionaba cuál era la próxima tecnología que iba a venir, etcétera y tal. Entonces, eso fue lo que realmente me dijo, oye, la vida me dijo, tiene que ir por tecnología. Cuando yo se lo planteé a mis padres, claro, mis padres se quedaron un shock y se miraron y dijeron, pero no puedes estudiar una carrera normal? Ahí Normal. no hay futuro, no Digo, le dijo, ahí no hay futuro, ahí no hay futuro. yo le dije, ¿De qué tú vas a papá, vivir? papá, te aseguro que si yo estudio esto no voy a tener problema en la vida. Seguro que sí. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. Yo estaba en el baño una vez duchándome y mis padres no sabían que yo estaba en el baño y en ese momento llegó un vecino que era más mayor que yo, estudiaba en la universidad, yo le había contado lo que quería estudiar y precisamente oí cuando le dijo a mi padre, oye, tiene que aconsejar a Efres. Y me dice mi padre, ¿por qué? Me ha dicho que va a estudiar una carrera rara de esas, que no sé yo, que tú tienes que inducirle que tiene que estudiar una carrera normal. El vecino diciendo a mi padre, y mi padre diciendo, pues eso estaba yo también. Y yo me quedaba en el baño diciendo, Dios mío, no me comprenden, me sentía un incomprendido, ¿no? Esa mala influencia. Esa mala influencia, ¿no? Pero fue curioso, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a la universidad siendo la primera promoción real de la carrera, porque el año anterior había una promoción, pero más o menos empezó poco a poco, pero la carrera de Ingeniería de Sistema y Computación, el año 85, fue cuando se consolidó. Entonces, fue cuando yo me tranquilicé, cuando yo vi que mi propio interés no era el único, porque si yo llego allí y éramos 3 estudiantes, iba a decir, jolín, pues a lo mejor estoy equivocado, pero cuando yo vi la cola de compañeros inscribiéndose y yo decía, ¿tú qué vas a estudiar? Ingeniería de sistema, ingeniería. Oh, pues es el momento, ¿no? Y hoy en día no me arrepiento, evidentemente, porque di con mi vocación real
Y fueron unos años maravillosos porque fue un año completamente de descubrimiento, como tú decías. Claro, hoy en día la gente estudia tecnología, pero ya viene semitecnológicos desde casa, porque ya los niños nacen con la No, tecnología, ya los niños tienen aprenden la el chip tecnología a los tecnológico. celulares. Claro, yo vi un ordenador, una computadora por primera vez al segundo año de mi carrera. Ni Eso siquiera la iba, había eso iba, a visto. eso iba a preguntarle, porque en aquellos tiempos, por ejemplo, cuál fue su primer aparato tecnológico? Por ejemplo, en aquel tiempo lo que se usaba era Viper, el El celular era un Viper. Nokia, o sea, Correcto. O ese era sea, no, el no, 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 primero. no, 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 celular, nada. Estamos hablando que yo me gradué de bachiller en el 1985. Yo nací en diciembre de 1967, que por cierto, 3 de diciembre de 1967, que hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz Oh, cumpleaños! Muchas gracias. felicidades, Muchas enhorabuena. gracias. Yo nací el 3 de diciembre de 1967, a los 18 años, en el año 1985, en agosto, septiembre, empezando ya el año escolar, me trasladé a Santiago a estudiar a la carrera en la Ucamaima, ¿no? En el año 85 fue donde yo llegué a aquella ciudad sin conocer nunca lo que es una computadora y no tener ni idea de lo que realmente iba a estudiar, porque no existía más que las grandes computadoras que las grandes corporaciones tenían. La microinformática no existía. Microsoft todavía no había incursionado con los PCs. El mundo móvil ni siquiera. El mundo móvil empezó estando yo en España. ¿Vale? El mundo celular. Las computadoras no eran personales, o sea, tú no podías tener más que algunos dispositivos semi parecidos que tú podías hacer ciertas cosas. Y eso algunos de compañeros sí lo contaban porque venían a veces de familias de Nueva York, etcétera y tal, y allí tenían ese tipo de cosas. Pero nosotros entramos con una gran ilusión de descubrimiento, de decir, llego a la Ucamaima, que es la universidad, por algunos que nos oyen, que no sepan, la Universidad de Santiago, la Pontificia, y vamos a descubrir una carrera nueva. Pero los primeros años, como todos sabemos de las carreras, nunca son materias propias de la carrera, son Como asignaturas electivas, generalistas, sí, generales. electiva, filosofía, Lo historia, base. cálculo, física, química, y yo, pero ¿cuándo voy a ver Eso las era lo que la, eso las era lo que asignaturas quería, de la eso era lo carrera? que yo quería Eso preguntarle. ha Por cambiado ejemplo, mucho. cuando usted, como obviamente en todas las carreras, como usted bien apunta, tú comienzas con mucha teoría. En qué momento del penso fue que usted vio el primer monitor, el primer A UPS, el partir del segundo Windows? año de ¿Cuándo? carrera. La carrera son 5 años a partir del segundo. Los 2 primeros años está dando toda esa serie de asignaturas que vienen muy bien a nivel cultural, que también las carreras han evolucionado muchísimo, ya no son las mismas, ahora se especializa más, ahora ves las asignaturas propias de la carrera desde el primer año, te enfoca más a una especialización, que es lo que se necesita, y no tener unos conocimientos tan generalistas que ya esos conocimientos los vas adquiriendo con la propia vida. Pero allí en la propia universidad empiezas a dar asignaturas de historia, filosofía, química, cálculo, etcétera, que no son propias de la carrera. A partir del segundo año, entonces, empezamos con la ilusión. Madre mía, vamos a empezar a ver programación 1, concepto de la computación, concepto de electrónica, etcétera. Y ahí era donde realmente nos introducíamos a un mundo nuevo que hoy en día no suele pasar ese tipo de experiencia, porque ya los jóvenes llegan a las carreras sabiendo cosas, ¿no? Y fue una gran ilusión y esa sensación, eh, vamos, yo me siento un privilegiado, porque realmente también coincide con una transformación de la tecnología. En aquel entonces había un boom que estaba empezando a desarrollarse y a los pocos meses llegó el mundo de la microinformática y empezamos a tener esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia fue fabulosa. Luego después te das cuenta que aunque no vengas lo suficientemente preparado al principio, si eres una persona trabajadora y dedicada y sobre todo tiene ilusión y como decía Charlie Chaplin, si todo lo que hagas con ilusión, lo conseguirás. Y es esa la fórmula de todo. Empeño, trabajo e ilusión. Y si llegas y completas tus requerimientos o tus exigencias, al final ves que al final de la carrera terminan suficientemente preparados como aquellos que ya venían antes que tú preparados. Y eso fue. Lo único es que por la presión de estar becado, de tener el crédito educativo,
pues me permitió el mantener unos niveles que me permitió graduarme con honores. Eso fue lo que dio paso a poder elegir y si me quedaba en el país, desarrollar mi carrera o seguir especializándome, y fue cuando opté por la beca UNESCO. La beca UNESCO es una beca bastante suculenta porque dio 4 plazas para todo el país, y de los 4, pues 2 aplicamos para España y otros 2 para Inglaterra, y éramos compañeros los 4. O sea, que ni siquiera salió de allí, de otras universidades, fue completamente para nosotros, ¿no? Y era una beca prácticamente carta blanca, que podíamos elegir cualquier país del mundo, y ustedes preguntarán, ¿y por qué España? Pues Exacto, bueno, porque España. Exacto. porque es Europa. Estados Unidos siempre lo tenemos ahí, es un país hermano, y yo decía, pues malgastar una oportunidad como esa para irme a Estados Unidos, pues cuando puedo hacerlo en cualquier momento porque lo tenemos cerca, pues para eso tiro lo más lejos posible, para Asia o para Europa, ¿no? No podía optar quizás para determinados países por las lenguas, ¿no? Que ese es un hándicap muy importante en Santo Domingo, lo de las lenguas, que no hablamos Sí. muchas lenguas, a Ujú. pesar de que la gente me pregunta, ¿cómo es posible que estando al lado de Haití no sepan hablar francés? Es Es una una buena cosa pregunta. tremendamente impactante. La gente dice, ¿cómo es posible que no hablan francés? Cuando se pueden acomodar ciertas acciones en el propio hogar para que los niños aprendan francés. Yo, por ejemplo, si yo viviese en Santo Domingo y tuviese mis hijos allí, yo contrataría a personal de mi casa que me puedan ayudar, lo que se llaman las trabajadoras de la casa. Yo Ujú. contrataría a una haitiana que le hablase, con la condición de que le hable francés a mis hijos. Eso ya permitiría el que los niños se desarrollen con un previo conocimiento, por lo menos, del concepto de la lengua. Pero yo recuerdo que en mis tiempos eso incluso era mal visto. En mis tiempos, cuando decía, mira, si le habla francés al niño, te echo. ¿Por qué? Porque antes hablar francés, hablar creol, era mal visto porque era propio de los haitianos, ¿no? Sí. Y ese es el hándicap importante que tenemos en Santo Domingo, que no hablamos muchas lenguas, y eso fue lo que me redujo las opciones de poder optar a cualquier país asiático o a cualquier país de otra lengua, ¿no? Y por eso fue cuando dijimos, pues vámonos a España, que España, claro, es un país de vanguardia. En ese momento estaba con desarrollos tecnológicos, y fue cuando, al terminar mi carrera del año 85 al año 90, pues mi compañero y yo, pues nos subimos al avión y nos vinimos a España, que también fue anecdótico el venir a España, porque nosotros volamos el 31 de diciembre de 1990 a amanecer el día 1, o sea, la La noche vieja Nochebuena fue en el volando. aire, el año nuevo fue en el aire. ¿Y sus padres Y, tuvieron la oportunidad de ver su crecimiento sí, sí o que lo no? vieron, evidentemente lo vieron, No y dijeron, no como, dijeron, mira, él no era tan loco como pensábamos. pues totalmente, al principio, claro, se alegraron mucho, dijeron, wow, pues muy bien, etcétera y tal, lo que, claro, ellos pensaron que a lo mejor cuando yo terminase la carrera me iba a volver a Santo Domingo, cosa que también yo pensaba, era lo mismo, la misma idea, ¿no? Pero en el año 91, que fue el desarrollo del máster, claro, te dedicas a la carrera, conoces la vida española, te integra en la vida española, conoces a una chica, y pues al final de la carrera terminé emparejándome, casándome y teniendo 2 hijos, que hoy tiene el mayor 25 años, que vive en Barcelona, por cierto, y una segunda que tiene 20. Y claro, el emparejarte y tal hizo que yo probase el mercado local, ¿no? A cosa que yo Claro. también deseé, el volverme a Santo Domingo, por lo menos con la experiencia laboral hecha, no solamente el haber estudiado en la universidad, sino también el, el trabajar y conocer el tejido industrial español, para así poder llevarme esa experiencia, ¿no? Y todavía sigo en España. Hoy en día estoy casado, emparejado por segunda vez, y tengo un bebé, por cierto, que me nació en pleno confinamiento y tiene 6 mesecitos. Ay, qué Felicidades. lindo, Y felicidades. muchas gracias. Y bueno, pues es una experiencia que la verdad es que me llena de orgullo contarla, y sobre todo
dar consejos a los que vienen detrás, que lo que importa es el esfuerzo y el trabajo. Si haces el esfuerzo que te debe ser y das el doble de lo que te piden, nunca vas a tener problema de nada. Y estos países saben dar recompensa, saben dar las oportunidades. Lo que tienes que hacer es formarte, prepararte e ir a por todas. Cuando te dan un proyecto, tiene que llenarte de ira, llenarte de valor, que ese es el método que me enseñaron mis padres desde Duvergé, que yo salí y lo sigo aplicando siempre. Desde que yo pasé de Duvergé a Santiago, que yo me fui, y fui como se suele decir, enfadadísimo conmigo mismo y decir, por mí que voy a dar la talla, por la gente que espera de mí, voy a dar la talla. Y lo mismo ocurrió cuando yo volé de Santiago a España, ¿no? Que también hice el máster, pero cuando decidí trabajar me preguntaba, ¿daré la talla en el mercado español? ¿Estaré suficientemente formado? Pues sí que lo estás, sí que estamos formados. Lo que tienes que hacer es prepararte, formarte. Y hoy en día el acceso a la formación es tremendamente mucho más fácil que antes. Estoy seguro que los que han pasado por mi situación lo entienden, porque hoy en día tiene infinidades de cursos por internet completamente gratis, que lo único que tienes que hacer es formarte, prepararte y dar la talla. Y simplemente con eso no va a tener ningún problema. Doña Liceña, quiero hacerle una pregunta. Sí. Una breve, Sí. perdona, Lenny. Estamos aquí con Angelina García, que nos saluda. Interesantes saludos a todos. Nos comenta también que comparte mucho la idea de EFRE sobre el empoderamiento de las personas en base a que todos, en base al esfuerzo, al trabajo, podemos conseguir lo que nos proponemos. Recordamos que estamos tratando el tema hoy en Entre Mujeres y un Clavel. Estamos hablando sobre la superación e integración social y tenemos como invitado a doña Licinia Thomas y a Efres Moquete. Efres está desde la ciudad de Madrid y doña Licinia desde la ciudad de Portugal. Continuamos. Rachel. Yo mirando a doña Liceña, una persona tan dulce, que se nota una persona tan dulce, tan agradable. Gracias. Por ejemplo, usted que tiene así como esa aura, así como tan fresca, como tan armónica. ¿Por qué usted se inclinó con el derecho? O sea, en aquel tiempo que el derecho era como una carrera básicamente para hombres, pero también era en aquella época donde usted decidió hacer lo que había tantos problemas en República Dominicana. ¿Qué la inclinó a usted para usted enfocarse o irse por el derecho? Sí, bueno, tal vez, y creo que sin tal vez, mi papá era su formación, derecho. No tenía el ejercicio de la profesión, pero lo que estudió, o sea, era licenciado en Derecho de aquellas licenciaturas antiguas que se hacían. Y tal vez eso, yo crecí desde niña viendo libros de derecho que tenía mi padre, y tal vez por eso, yo sé que cuando yo me gradué, cuando yo acabé la Salome Ureña, ¿verdad? Y me gradué con honores, claro, trabajé para eso. Y yo dije a mi profesora de matemática, o en general, yo dije, ¿y qué va a seguir en la universidad? Derecho. Fue un escándalo. Mis profesores pensaban que esa era una decisión forzada, influenciada por mi padre, porque pensaban que yo debía hacer una carrera que incluyera matemáticas o ciencia y no derecho, porque encontraban que era un desperdicio ir a estudiar derecho. Pero yo dije, no, mi papá nunca me inculcó que yo debía estudiar derecho. Yo voy a estudiar derecho porque eso fue lo que yo escogí. Pero fue así, quizás por eso, ¿no? Yo siempre tuve la idea de que iba a estudiar derecho. Y y ya para finalizar, ya hemos visto todo el esfuerzo, todo ese engranaje que ustedes han tenido fuera del país, que han sido un súper ejemplo para todos nosotros. He aprendido bastante con ambos.
y espero seguir aprendiendo en otra oportunidad que ustedes puedan brindarnos sus conocimientos. ¿Qué sería el mensaje final para ambos, para todas esas personas que nos están escuchando, para todas esas personas que quisieran tomar esa decisión que yo no tuve, como doña Eliciña sí tomó esa decisión de irse, de explorar, de tener ese empoderamiento de poder echarse adelante y de hoy en día poder contar esa experiencia tan linda que obviamente a pesar de dificultades que sí me imagino que las tuvieron, pero que hoy en día pueden contar esa anécdota tan chula que ustedes nos pueden aportar. Sí, sí, yo les diría a todos que lo primero, lo esencial, por mi experiencia personal, es trazarse una meta y a partir de ahí ir subiendo peldaño a peldaño hasta siempre con el objetivo final de la meta. Claro que ese subir peldaño a peldaño ni siempre es lineal. A veces hay entre un peldaño y otro, hay que dar muchas vueltas. Solo que esas vueltas hay que hacerlas siempre mirando hacia la meta. O sea, dar las vueltas y volver al peldaño para seguir subiendo los peldaños. Eso yo creo que es muy importante, muy importante. Y sobre todo, para la emigración, yo diría, tiene que distinguir la persona que emigra si la emigración es un peldaño o una meta. ¿No? Porque saber distinguir eso va a ayudarlos en su posicionamiento como emigrante. Usted debe saber si la emigración fue su meta o si no es más que un peldaño para una meta más encima que usted se trazó. Para mí eso es lo más importante. Y además no quisiera finalizar sin decir a todos ustedes, a toda esa juventud emigrante que tenemos por el mundo, que emigraron porque no consiguieron en su sociedad lo que ustedes pretendían. Yo quería decir que mi generación cuenta con toda esa emigración que existe en este momento, que ustedes el día de mañana puedan ser un motor de desarrollo de la República Dominicana. No sé si... Muy bien, asumen muchas gracias, doña Licinia. Yo en mi caso estoy completamente alineado con la señora Licinia y evidentemente en esa línea. La meta es fundamental, trazarse un plan y una meta es fundamental. Eso solemos hacerlo cuando estamos estudiando, ¿no? Cuando estamos estudiando nos marcamos un ciclo de acuerdo a lo que queremos conseguir en los estudios el día de mañana. Es decir, si vas a estudiar ingeniería, tienes que hacer el bachillerato por matemáticas, etcétera. Si vas a estudiar filosofía, derecho, tienes que hacerlo por letra. Eso es un plan que nos marcamos y es prácticamente porque nos inducen a ello, porque nos obligan a tener, elige cuál es la especialización que quieres hacer, porque tienes que pensar en lo que tú quieres hacer mañana. Pero si no tenemos esa presión, la gente no se arma y no se marca un plan nunca. La gente empieza a estudiar, pero no saben realmente qué es lo que quieren. Eso es fundamental lo que ella dice. Es fundamental de pensar y decir, ¿qué es lo que quiero conseguir mañana? Lo piensas en los dos extremos, dónde estoy ahora y a dónde quiero ir. Y luego te traza esa línea para llegar hasta ese punto. ¿Cuáles son los puntos que yo necesito desarrollar para yo llegar y aplicar a ese objetivo? Pues tengo que hacer un máster de tal cosa, tengo que tener competencias de tal característica, tengo que hacer eso. Pues tú te marcas cuáles son los cursos, las formaciones, las capacitaciones que necesitas para llegar a ello y te los vas marcando y lo vas haciendo para decir, para tal año tengo que estar suficientemente preparado para yo conseguir esa meta.
Eso es fundamental. Luego, después, yo siempre en estas cosas suelo dar el consejo que recibí en el año 88, cuando yo todavía estaba en Duvergé y estaba finalizando el bachillerato para irme en el año 88, no, en el año 83, porque en el 85 me fui a Santiago y llevaron de invitado en un coloquio que se hizo en la iglesia en mi pueblo a los primeros estudiantes universitarios de Duvergé para que nos diera consejos a todos. Y hubo uno que todavía vive en Duvergé y se graduó y lo recuerdo mucho, que dio un consejo que es vital y siempre lo he aplicado siempre. Dice, siempre aprovecha las oportunidades. Nunca rechace tu primera oportunidad, tu primer empleo. Nunca rechace una cosa por otra. Haz las cosas consiguiéndolas poco a poco. Es decir, si te ofrecen el primer trabajo y no es el trabajo de tu vida, cógelo, cógelo. Siempre es mucho más fácil tú progresar desde el puesto de trabajo que no estando en él, porque la experiencia es un valor. La experiencia es fundamental para tu desarrollo. Por lo tanto, estando trabajando, vas a ir consiguiendo competencias que te van a ir ayudando más. Eso es el truco que hizo que yo entrara en esta compañía en la que yo estoy ahora, y estoy físicamente en este momento ahora, en Vodafone España, y el orgullo que yo tengo es cuando yo participo en una reunión y hay compañeros de todas las nacionalidades y yo soy uno más de ellos, o yo puedo darles instrucciones a un grupo donde hay distintas nacionalidades. Y yo a veces pienso y digo, jolín, si ellos supieran de realmente de dónde yo he salido, es para llenarse de orgullo, ¿no? Y he participado en reuniones donde otras vienen de universidades de altos valores y altos renombre, y yo vengo de un pueblecito del sur profundo de Duvergé, formándome poco a poco y estoy aquí, ¿vale? Eso me ocurrió en la primera vez que yo trabajé en este país, que fue en el año 92, cuando yo terminé el máster y decidí quedarme. Yo entré en una compañía y cuando yo me presenté a un cliente de esta compañía y me di cuenta que me estaban presentando como el experto de la materia, que no me habían preparado para nada, a mí se me pusieron los nervios en el cuello. Dije yo, ¿cómo es posible que me estén presentando como el experto cuando no tengo ni idea? Fue cuando yo me di cuenta que la vida va de valor, de darle valor a las cosas y de llenarte de ira y decir, eso lo puedo yo hacer. Y fue cuando yo me di cuenta, pero el trabajo es todo dedicación. Solamente tienes que dedicarte, prepararte y trabajar. Y la vida te da los resultados que realmente necesita. Yo le aconsejo a todos que nunca renuncien a sus sueños, tracen esa meta, miren cuáles son realmente las competencias que necesita y fórmate y prepárate. Hoy en día formarte y prepararte es mucho más barato que como ocurría antes, a nivel de esfuerzo y a nivel de recursos. Así es Eso que es yo así. espero haber aportado por lo menos una idea y un pequeño consejo Una no, para los que muchas vienen detrás. ideas, Muchas ambos, ideas. muchas. Muchas ideas. Les agradecemos a ambos. Aquí Lucía Castillo dice, ¿qué opinan de la formación de jóvenes? Como última pregunta, ¿no? Jóvenes talentos dominicanos, por lo que no son valorados por los que han gobernado, dando oportunidades para beneficio del país y terminan en otros países dando buenos frutos. ¿Qué Bueno, opinan sobre los jóvenes dominicanos que en su país no han sido valorados y que sí han sido yo, valorados en otros países? Yo opino, desde mi punto de vista, la administración, el gobierno tiene que abrir una brecha de acercamiento de todos los que estamos fuera y llevamos sobre todo años trabajando para otras organizaciones y otros estados y se está perdiendo ese valor. ¿Por qué? Porque si crea una línea de colaboración y de atracción del talento que estamos repartidos por todo el mundo, el país se puede beneficiar de eso. Evidentemente, siempre lo he comentado, para mí es un sueño el día de mañana, el día cuando sea, cuando se requiera, el poder colaborar con la administración y poder aportar un granito de arena a la consecución de los proyectos y de los objetivos que el gobierno se pueda presentar y podamos aportar a nuestra sociedad lo que ya estamos aportando desde hace muchos años, ¿no? Mira a Licinia, en los años que lleva allí en Portugal aportando, pues lo mismo ocurre. Estas aportaciones se pueden hacer hoy en día, tanto físicamente estando en el país, volviendo a nuestros países para aportar ese conocimiento en el tejido industrial dominicano o en la administración pública, o hacerlo desde fuera, que también hay modo de colaborar con nuestros países desde el punto de vista
de aportando conocimiento, desarrollando proyectos, llevando soluciones, etcétera. Yo creo que eso se tiene que considerar y los jóvenes que salen fuera deberíamos de cuidarlo y traerlo. Eso también ocurre con España. Hay muchos españoles que se van fuera y el gobierno se preocupa por esos españoles que se van fuera y quiere que ese talento vuelva y crean líneas de colaboración. Sí, muy bien. Doña Bueno, Licinia le yo envía debo... saludos Dionisio y Ah, Pablo, y gracias. también Angelina le envían saludos que están conectados con nosotros. Yo quiero decir Sí, sobre eso y del país, aprovechar las personas que tiene. Desde ese punto de vista, yo debo confesar que durante años yo he estado colaborando con nuestro país. Yo soy desde el 1984 la cónsul de la República Dominicana aquí en Lisboa. Por tanto, mi situación es diferente. Solo que hoy aquí estoy como Licinia Tomás Almeida, no como la cónsul. Muy bien. y estamos muy agradecidos de verdad por el apoyo que nos ha dado, así como le agradecemos a la Asociación de Dominicanos en Portugal, que siempre está presente apoyándonos y ayudándonos a la comunidad dominicana. Le agradecemos a Raymond la oportunidad que nos ha dado de participar aquí en Acúcar FM con el programa Entre Mujeres y un Clavel. Bueno, nos quedan pocos minutos y creo que ha sido bien aprovechado el tiempo, el momento con ustedes ha sido muy agradable y entiendo que los aportes que nos han dado van a generar sus frutos. Entiendo que sí, porque las cosas buenas hay que mostrarlas, hay que hacer ruido de lo bueno para que seamos escuchados. Y el aporte que han hecho en gran manera ambos por el esfuerzo, el sacrificio, porque vemos aquí que no ha sido más que un esfuerzo de cada uno de su yo interno, de los sueños que ambos tenían para desarrollarse como lo que son hoy en día y poner ese aporte en su vida de ser triunfadores ha venido en base de un sacrificio humano que es digno de admirar. El que ambos hayan decidido dedicarse a su sueño, a que su sueño fuese visto y se cumpliera, es algo que todos deberíamos de imitar. Les agradecemos mucho por la participación. Les invitamos nuevamente para cuando entiendan que sea prudente y que sea un tema que puedan aportar, pues las puertas de Entre Mujeres y un Clavel siempre está abierta y la de Acúcar FM también. Tomo la palabra por Raymond. Y bueno, le damos las gracias a todas las personas que nos están escuchando y seguimos con el siguiente programa donde vamos a hablar del empoderamiento del yo interno y vamos a concluir los 4 programas que ya habíamos planificado hasta la fecha y viene el tema de sanación. Vamos a hablar sobre enfrentar los miedos, los logros, los objetivos, la aceptación, la competitividad, el saber vivir y disfrutar y estar a gusto con uno mismo. Para ello vamos a tener a una invitada que es una mujer que también ha sido empoderada y ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles en su vida. Ella tuvo cáncer y hizo metástasis nuevamente, cáncer de mama, hizo metástasis en la otra mama y tuvo dificultades con ello, ¿no? Ella vive en Lawrence, Massachusetts, también es una dominicana que emigró en una época también donde pocos dominicanos iban a Estados Unidos y bueno, ella ha tenido que aprender a vivir con la situación del cáncer y ha tenido que lidiar con la situación de ser mujer, estar sola en un país y bueno, tener que enfrentarse a muchas situaciones. Ella va a compartir esa parte con nosotros sobre la sanación del yo interno y vamos a concluir allí los 4 programas que habíamos planificado del empoderamiento de la mujer y luego vamos a dar inicio a otra nueva serie. Les agradecemos muchísimo su participación. Efres y doña Licinia, muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado y bueno, muy buenas noches a todos. Y buenas tardes en Nueva York. Gracias, Buenas Rachel. tardes, gracias, doña Licinia. Adiós. Bye. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas Adiós. noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.